Pensé que mi hermano solo nos robaría el dinero, hasta que mi hijo de 14 años me enseñó que también nos había robado nuestra inocencia. El sonido del cerrojo al abrirse resonó en la casa como un disparo. Acabábamos de llegar de nuestro viaje familiar a la costa, aún con arena en los zapatos y el sabor a sal en los labios. Mi mujer Carmen llevaba las maletas. Mi hijo Diego arrastraba los pies con esa pereza adolescente, y yo sentía esa satisfacción tonta de haber arreglado las cosas con mi hermano menor. 3 días de playa habían sido perfectos. Alejandro había parecido más tranquilo, menos agresivo. Incluso había jugado al fútbol con Diego. Por primera vez en meses pensé que tal vez mi decisión de acogerlo había sido correcta. Hasta que subí a mi despacho y encontré la caja fuerte abierta. Vacía. 20,000 euros. Los ahorros de toda una vida. El dinero para la universidad de Diego. Los fondos de emergencia. Todo había desaparecido. «Papá, ¿estás bien?» Diego estaba en la puerta, con su portátil bajo el brazo y una expresión que no había visto nunca en su rostro. Fría, calculadora, demasiado madura para sus 14 años. «Hijo, alguien ha entrado en la caja fuerte». «No ha entrado nadie, papá. Ha sido el tío Alejandro». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Diego abrió su portátil y me mostró la pantalla. Docenas de vídeos, fotografías, mensajes de WhatsApp, un archivo completo sobre la vida secreta de mi hermano. Llevo 2 meses investigándolo. Sabía que esto pasaría. En ese momento, comprendí que había perdido más que el dinero. Mi hijo había crecido a la fuerza. Había aprendido que los adultos mienten y que las familias se traicionan. Y todo por mi estúpida necesidad de salvar a quien no quería ser salvado. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tengo que contaros la historia desde el principio. Cuando aún creía que la sangre familiar significa algo. Todo empezó hace 6 meses, con una llamada a medianoche. Alejandro lloraba al teléfono como no lo había visto desde que teníamos 10 y 12 años. «Carlos, necesito ayuda. Me han echado del piso. No tengo dónde ir». Mi hermano menor siempre había sido el talentoso, el carismático, el que conseguía todo sin esfuerzo. Yo era el responsable, el que estudiaba hasta las tantas, el que se casó joven y montó su negocio con sudor y lágrimas. Él era el artista, el músico, el que iba a triunfar en Madrid. A los 35 años, Alejandro seguía esperando que la vida le diera lo que merecía. «¿Qué ha pasado ahora?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Problemas con el casero, una mala racha con los bolos. Ya sabes cómo está el sector cultural. Siempre era culpa de otros, el casero, los empresarios, la crisis, el gobierno. Nunca suya». Carmen me miró desde la cama con esa expresión que había aprendido a interpretar después de 15 años de matrimonio. «No se te ocurra», pero era mi hermano, mi sangre. «Ven a casa, temporalmente, hasta que te organices». Carmen se dio la vuelta sin decir palabra. Diego, que tenía 13 años entonces, bajó las escaleras en pijama. «¿Era el tío Alejandro? ¿Viene a vivir aquí?» «Solo unas semanas, hijo. Está pasando por un mal momento». Diego asintió, pero vi algo extraño en su mirada. Una reserva que no debería tener un niño de su edad. Alejandro llegó al día siguiente con 2 maletas, una guitarra y una mujer llamada Rocío que no se molestó en presentarse. Morena, guapa, con esa belleza artificial de quien se ha hecho demasiadas cosas en la cara, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Rocío viene conmigo», anunció Alejandro como si fuera lo más normal del mundo. «No habíamos hablado de...». «Es mi novia, Carlos. No voy a dejarla en la calle». Carmen apretó los labios, pero no dijo nada. Preparó la habitación de invitados y puso toallas limpias en el baño. Siempre había sido más generosa que yo, aunque también más intuitiva para detectar problemas. Los primeros días fueron tensos. Alejandro dormía hasta mediodía, dejaba los platos sucios en el fregadero, usaba mi coche sin pedir permiso. Rocío se paseaba por casa en ropa interior, fumaba en el jardín y tiraba las colillas entre mis rosas. «Es temporal», me repetía cada mañana mientras recogía sus desastres.
Pero las semanas se convertían en meses, y su comportamiento empeoraba en lugar de mejorar. Fiestas hasta las 4 de la madrugada, desconocidos entrando y saliendo de casa, ruidos extraños a todas horas. Carmen dejó de hablarme de los problemas domésticos. Simplemente limpiaba en silencio y se refugiaba en su estudio de costura. Diego cambió más sutilmente. Se volvió observador, silencioso. Pasaba horas en su habitación con el ordenador. Cuando le preguntaba qué hacía, respondía, deberes. Debería haber prestado más atención. El primer robo fue pequeño, 50 euros que había dejado en la mesilla. Cuando le pregunté a Alejandro, se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Aquí entra mucha gente. Pudo ser cualquiera. Carmen encontró menos joyas en su joyero, pero no dijo nada hasta que desaparecieron los pendientes de su abuela. Carlos, esto no puede seguir. Son cosas pequeñas. Igual se han perdido. No se han perdido. Los he buscado por toda la casa. Esa noche enfrenté a mi hermano. Estaba en el jardín fumando porros con Rocío y dos tipos que no conocía. Alejandro, tenemos que hablar. Claro, hermano. ¿Qué pasa? Han desaparecido cosas de casa. Se puso en pie con esa sonrisa arrogante que conocía desde pequeño. ¿Me estás acusando de robar? Estoy preguntando si sabes algo. No sé nada de nada, y me parece muy feo que sospeches de tu propia sangre. Ahí estaba, el chantaje emocional de siempre. La misma frase que usaba desde niño para escapar de las consecuencias. No es sospecha, Alejandro. Es preocupación. Pues deja de preocuparte y confía en mí. Soy tu hermano, joder. Rocío se rió. Menuda familia. El hermano mayor desconfiando del pequeño. Esa noche Carmen durmió en el sofá. Diego no bajó a cenar. Las cosas empeoraron rápidamente. Alejandro traía más gente a casa. Músicos, yonkis, chicas muy jóvenes que parecían perdidas. Mi hogar se convirtió en un hostal de mala muerte. Una madrugada me despertaron gritos en el jardín. Alejandro y Rocío discutían con un tipo corpulento que exigía dinero. 200 euros me debéis, y los quiero ahora. Ya te pagaremos, decía Alejandro. Dame una semana. Te he dado 3 semanas, capullo. Bajé en pijama y zapatillas. ¿Qué pasa aquí? Nada, hermano, dijo Alejandro. Un malentendido. El tipo me miró de arriba a abajo. ¿Este es tu hermano, el del dinero? Carlos, por favor, préstame 200 euros. Te juro que te los devuelvo mañana. Lo pagué, como siempre, como había hecho durante 30 años. Pero cuando subí a mi habitación, encontré a Diego despierto, mirando por la ventana. Papá, ¿por qué sigues ayudándolo? Es complicado, hijo. La familia es la familia. Pero él no nos trata como familia. Tenía razón, pero no supe cómo explicarle que a veces amamos a las personas que nos hacen daño simplemente porque compartimos sangre. El día que tocó fondo fue un martes de abril. Llegué a casa y encontré la puerta del jardín abierta de par en par. Dentro, 3 desconocidos bebían mis cervezas mientras Rocío se daba un baño en mi piscina, completamente desnuda. ¿Dónde está mi hermano? Ha ido a por tabaco, dijo uno de los tipos. Vuelve ahora. Fuera de mi casa. Todos. Tranquilo, tío, dijo Rocío saliendo del agua sin cubrirse. Solo estamos relajándonos. Fuera. Se fueron riéndose, como si todo fuera una broma. Cuando Alejandro regresó, lo estaba esperando en el salón. Carlos, ¿qué te pasa? Pareces enfadado. ¿Qué me pasa? Que acabas de convertir mi casa en un burdel. No exageres. Eran unos amigos. Tus amigos no son bienvenidos aquí. Esta es mi casa. Por primera vez en meses, Alejandro se puso serio. Vale, lo entiendo. Estás estresado. Es normal. Llevas mucha presión. No cambies el tema. No lo cambio. Solo digo que igual necesitas unas vacaciones. Toda la familia. Un poco de mar, de relax. Carmen apareció en ese momento, cargada con bolsas de la compra. Su expresión cuando vio el agua de la piscina sucia y las latas de cerveza por el suelo fue de pura derrota. Carlos, me dijo con una voz muy calmada, quiero que se vayan mañana. Carmen,
Mañana, Carlos. O me voy yo. Esa noche, después de una discusión que duró hasta las 3 de la madrugada, tomamos una decisión. Haríamos un último intento, un viaje familiar a la playa. Si Alejandro se comportaba bien, podría quedarse con condiciones estrictas. Si no, Diego escuchó toda la conversación desde las escaleras. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero cuando subí a darle las buenas noches, me preguntó algo que me heló la sangre. Papá, ¿tú confías en el tío Alejandro? ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Solo curiosidad. Debería haberle preguntado más. Debería haber notado que mi hijo había dejado de ser un niño y se había convertido en un investigador. El viaje a Cadaqués fue extrañamente perfecto. Alejandro se comportó como el hermano que recordaba de la infancia. Divertido, cariñoso, responsable. Jugó con Diego en la playa, ayudó a Carmen con las compras, incluso pagó algunas cervezas. ¿Ves? Le dije a Carmen la segunda noche. Solo necesitaba salir de Madrid, alejarse del ambiente. Puede ser, respondió, pero no parecía convencida. Rocío había desaparecido misteriosamente el día antes del viaje. Tenía cosas que hacer en Madrid, explicó Alejandro. Mejor así, viaje en familia. Diego se mantuvo distante con su tío, pero pensé que era normal. Los adolescentes son raros. El último día, Alejandro me llevó aparte mientras paseábamos por el puerto. Carlos, gracias por todo. De verdad, sé que he sido un desastre. Eres mi hermano. No, va más allá. Eres un buen hombre, mejor de lo que merezco. No digas tonterías. Es verdad. Y quiero que sepas que voy a cambiar. Encontraré trabajo, buscaré mi propio piso. No abusaré más de tu generosidad. Por primera vez en meses sentí esperanza. Mi hermano pequeño había madurado. Los problemas habían sido una mala racha, nada más. El viaje de vuelta fue relajado. Diego durmió casi todo el trayecto. Carmen canturreaba. Alejandro me contó planes de futuro que sonaban realistas por primera vez en años. Llegamos a casa al atardecer. Alejandro subió directamente a su habitación para deshacer la maleta. Carmen se fue a regar las plantas. Diego desapareció con su portátil. Yo subí a mi despacho para revisar el correo acumulado y encontré la caja fuerte abierta, vacía. En ese momento entendí que todo había sido una actuación. 3 días de comportamiento ejemplar para que bajáramos la guardia, para que confiáramos, para que él pudiera registrar la casa tranquilamente y encontrar dónde guardaba el dinero. La combinación de la caja fuerte era la fecha de nacimiento de Diego. La única persona que la sabía, aparte de Carmen y yo, era él mismo. Mi hijo había estado vigilando desde el principio. Enséñamelo todo. Diego abrió el portátil en su cama mientras yo intentaba procesar lo que estaba viendo. Carpetas ordenadas por fechas, cientos de archivos, un trabajo de investigación digno de un detective profesional. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, sabía que algo no cuadraba. Los archivos eran devastadores. Fotos de Alejandro robando objetos pequeños de la casa. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde planificaba estafas. Capturas de pantalla de sus redes sociales, donde se burlaba de nosotros. Mira esto, dijo Diego abriendo un chat de WhatsApp. Alejandro a Rocío. Los gilipollas de mis hermanos son perfectos. Él es un santurrón y ella una mosquita muerta. El chaval me mira raro, pero es solo un crío. Rocío a Alejandro. ¿Cuánto tiempo más? Alejandro. Poco, estoy mapeando la casa. Tiene que tener pasta guardada en algún sitio. Diego, ¿cómo conseguiste esto? Instalé un programa en su móvil el segundo día. Es muy fácil si tienes acceso físico al dispositivo. Mi hijo de 14 años había hackeado el teléfono de su tío. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no me habrías creído. Querías salvarlo, papá. Te habrías convencido de que yo estaba exagerando. Tenía razón, completamente razón. ¿Hay más? Mucho más. Me enseñó documentos bancarios que había impreso cuando Alejandro dejó la sesión abierta en mi ordenador. Deudas por valor de 50,000 euros. Denuncias por estafa en 3 ciudades diferentes. Una orden de alejamiento de su exmujer.
Papá, no es solo un vago, es un delincuente. La palabra resonó en la habitación como una bofetada. ¿Qué propones que hagamos? ¿Llamar a la policía? Tengo pruebas suficientes para que lo detengan. Es tu tío, Diego. No, es un ladrón que resulta ser hermano tuyo. La frialdad con la que lo dijo me asustó más que todo lo demás. Mi hijo había perdido la capacidad de ver matices, de encontrar excusas, de creer en segundas oportunidades. Se había vuelto implacable. Déjame intentar hablar con él primero. No va a devolver el dinero, papá, y va a negarlo todo. Tengo que intentarlo. Diego me miró con esa expresión nueva, esa mezcla de comprensión adulta y decepción profunda. Vale, pero cuando veas que tengo razón, dejamos de jugar a las familias felices. La confrontación fue exactamente como Diego había predicho. Encontré a Alejandro en el jardín, fumando tranquilamente como si nada hubiera pasado. Alejandro, tenemos que hablar. Dime, hermano. Han desaparecido 20,000 euros de mi caja fuerte. No pestañeó. ¿En serio? ¿Cuándo? Mientras estábamos fuera. Joder, Carlos, ¿tienes alarma? Esto puede haber sido cualquiera. La caja no estaba forzada. Alguien conocía la combinación. Pues cambiarla. O igual la sabía más gente de la que pensabas. Solo la sabíamos Carmen, yo y Diego. No estarás insinuando. Estoy preguntándote directamente si has sido tú. Se levantó con gesto ofendido. No puedo creer que me hagas esta pregunta, después de todo lo que hemos vivido juntos. Responde. Por supuesto que no he sido yo. Soy muchas cosas, Carlos, pero no soy un ladrón. Entonces, no te importará que llamemos a la policía. Llama a quien quieras, pero es muy triste que desconfíes tanto de tu propia sangre. En ese momento apareció Diego por la puerta del jardín. Llevaba una carpeta en las manos. Papá, he hecho algunas llamadas. Diego, los mayores estamos hablando. Sí, hablando de los 20,000 euros que el tío Alejandro gastó ayer por la tarde en el casino de Barcelona. Alejandro palideció. ¿De qué hablas, niño? He hablado con seguridad del casino. Tienen tu cara en las cámaras. Llegaste a las 6 de la tarde con un fajo de billetes. Te fuiste sin nada a las 11 de la noche. Eso es mentira. Diego abrió la carpeta y sacó unas fotografías. Estas son las capturas que me han enviado por email. ¿Quieres que se las enseñe a papá? Vi las fotos. Mi hermano en una mesa de ruleta, apostando fajos de billetes de 50 euros. Los mismos billetes que yo guardaba en la caja fuerte. Alejandro. Carlos, ¿puedo explicártelo? No, interrumpió Diego. Ya no hay más explicaciones. Mi hijo sacó su teléfono y marcó un número. ¿Policía Nacional? Quiero denunciar un robo. Diego, espera. Ya he esperado suficiente, papá. Dirección. Calle del Pino, 47. El ladrón sigue en la casa. Colgó y me miró con una tranquilidad aterradora. Van a estar aquí en 10 minutos. Tío Alejandro, tienes dos opciones. Escapar como el cobarde que eres o quedarte y asumir las consecuencias. Alejandro me miró con ojos suplicantes. Carlos, por favor, soy tu hermano. Por primera vez en mi vida, esa frase no funcionó conmigo. Ya no, dije. Alejandro eligió quedarse. Tal vez pensó que podría manipular la situación, convencer a la policía de que todo era un malentendido familiar. No contaba con que Diego hubiera preparado un dossier completo. Los agentes llegaron y mi hijo les entregó una carpeta con todas las pruebas. Fotografías, grabaciones, capturas de pantalla, documentos bancarios, testimonios de las víctimas de estafas anteriores que había contactado por redes sociales. ¿Quién ha recopilado todo esto?, preguntó uno de los policías. Yo, respondió Diego con naturalidad. Llevo 2 meses investigándolo. Los agentes se miraron entre ellos. Era evidente que no sabían cómo procesar que un adolescente hubiera hecho mejor trabajo que muchos detectives profesionales. Alejandro fue detenido en nuestro jardín. Cuando le pusieron las esposas, me miró una última vez. Carlos, esto es un error. Soy inocente. No, le dije. El error fue mío, por confiar en ti durante 30 años. Se lo llevaron en el coche patrulla. Los vecinos habían salido a mirar.
Carmen lloraba en silencio. Diego observaba todo con esa expresión fría que me helaba la sangre. Esa noche, cuando estábamos solos en casa por primera vez en meses, intenté hablar con mi hijo. Diego, lo que has hecho era necesario. Sí, pero has crecido demasiado rápido. Alguien tenía que hacerlo. Tú no ibas a parar esto nunca. Soy tu padre, era mi responsabilidad. Pero no la asumiste. Sus palabras me dolieron más que todo lo que había pasado con Alejandro. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar, papá. Solo hay cosas que aprender. 3 días después, llegó la llamada que me esperaba. Mis padres habían ido a visitar a Alejandro a la cárcel. Carlos, tienes que retirar la denuncia, me dijo mi madre llorando por teléfono. Es tu hermano. Mamá, nos robó 20,000 euros. Él dice que es mentira, que Diego ha falsificado las pruebas porque le tenía manía. ¿En serio crees eso? Creo a mi hijo. Yo también creo al mío. Entonces tendrás que elegir, nosotros o él. Colgué el teléfono. Esa noche Diego me encontró en el jardín, bebiendo una cerveza y mirando las estrellas. ¿Han llamado los abuelos? Sí. ¿Qué han dicho? Que tengo que elegir entre ellos y tú. Se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato. ¿Qué vas a hacer? Ya lo he hecho. Te elijo a ti. Siempre. Aunque haya dejado de ser un niño. Especialmente por eso. Han pasado 6 meses desde el juicio. Alejandro fue condenado a 2 años de prisión por robo, con agravante de parentesco. Mis padres no me han vuelto a dirigir la palabra. Diego sigue siendo un estudiante ejemplar, pero ya no es el niño inocente que era antes. Se comporta como un adulto en el cuerpo de un quinceañero. Es educado, responsable, maduro, demasiado maduro. A veces lo sorprendo observándome con esa mirada analítica que desarrolló durante su investigación, como si me estuviera evaluando, midiendo mi fiabilidad. Carmen y yo estamos reconstruyendo nuestro matrimonio. El dinero nunca lo recuperamos, pero la confianza sí. Hemos vendido la casa grande y nos hemos mudado a un apartamento más pequeño. Diego dice que prefiere así, que la casa tenía malas vibraciones. El otro día encontré una foto nuestra de cuando Diego tenía 8 años. Estaba riéndose, corriendo hacia la cámara con los brazos abiertos, con esa alegría salvaje de los niños que creen que el mundo es un lugar seguro. Ya no ríe así. Ya no corre hacia nada con los brazos abiertos. Salvé a mi familia del depredador que vivía en casa, pero no pude salvar a mi hijo de tener que convertirse en cazador para protegernos. Alejandro se llevó nuestro dinero, pero Diego perdió algo mucho más valioso: la capacidad de confiar en que los adultos resolveremos los problemas de los adultos. Ahora es él quien me protege a mí, y eso es lo que más me duele de toda esta historia.